La epístola a los Romanos desarrolla toda una teología sobre la salvación. Cuando usted habla de la teología de la salvación, la palabra técnica es soteriología. Y usted va a decir, ¿y de dónde sale esa palabra tan rara? Es que soter en griego quiere decir salvador. Por lo tanto, la soteriología es la ciencia, la disciplina que estudia a nuestro Salvador, cómo el Señor nos salva. Ya hemos visto a través de esta semana que Pablo comienza la epístola describiendo que los seres humanos estamos en una triste condición pecaminosa y que necesitamos salvación. Hablamos de la obra de Cristo, de cómo el Señor Jesús dio su vida por nosotros para declararnos justos. Y explicamos también lo que quiere decir eso de la justificación, de que el Señor nos declara justos, pero también nos capacita para vivir en justicia. Ahora bien, cuando llegamos al capítulo 10 de la epístola a los Romanos, encontramos algo bien interesante. Es que se nos explica cómo el Señor nos da esa salvación. Permítame usar una frase que quizás usted no ha escuchado. Se nos explica la dinámica de la salvación. Cómo ocurre la salvación. Y qué es lo que los seres humanos podemos hacer para poder beneficiarnos de la oferta de salvación que Dios nos da por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, afirmamos que Romanos 10 nos explica la dinámica de la salvación. O sea, nos dice que los seres humanos podemos alcanzar salvación cuando confesamos fe en Cristo Jesús como Señor y Salvador nuestro. Los seres humanos podemos alcanzar salvación cuando confesamos a Cristo Jesús como Señor y Salvador nuestro. Del mismo modo, en este capítulo se recalca que usted y yo tenemos una responsabilidad misionera. Aquellas personas que hemos llegado a la fe, tenemos la responsabilidad de compartir esa fe con las personas que necesitan escuchar el Evangelio y todavía no tienen una relación con Dios. Usted sabe que la Biblia está escrita y que contiene toda una serie de libros, contiene 66 libros en total. Y esos 66 libros se dividen en dos partes. La primera es el Antiguo Pacto o el Antiguo Testamento y tiene 39 libros, que son idénticos a la Biblia que utiliza el judaísmo, a la Biblia hebrea. Y entonces hay 27 libros que componen el Nuevo Testamento. Y ahí tenemos ese nuevo pacto que Dios hace por medio de Jesucristo con la humanidad. Lo interesante es que las reflexiones que hay en la segunda parte de la Biblia se basan en la primera parte, así como usted lo escucha. Pablo, cuando le escribe la carta en Roma, cita versículos del Antiguo Testamento, específicamente del quinto libro de la Biblia, que se llama ¿cómo? Deuteronomio. Y en particular cita Deuteronomio 30, 12 al 14. Un texto que Pablo utiliza para explicar qué es eso de la justificación por la fe. En su contexto original, lo que dice el libro del Deuteronomio es que la ley que Dios ha dado no es imposible de cumplir. Es posible obedecer la ley. Es posible cumplir la ley. Porque no está tan alta que llegue a los cielos, ni tan lejana que esté al otro lado de la mar. Por lo tanto, cuando Pablo lee ese texto, hace una lectura cristológica, o sea, la lee a la luz de Cristo y lo reinterpreta para hablarnos de la obra de salvación. Específicamente, en el versículo 8, el apóstol Pablo cita Deuteronomio 30, 14, que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Y esa frase
El apóstol Pablo la toma de Deuteronomio y la utiliza como un trampolín para llegar al punto donde él quiere llegar, para catapultarnos a una verdad bíblica. Y esa verdad se detalla en los versículos 9 y 10. Lo que Pablo quiere decir es que para alcanzar salvación, nosotros tenemos que usar nuestras palabras, nuestra boca, para expresar lo que está en nuestro corazón. Tenemos que confesar fe en el señorío de Jesucristo. Tenemos que confesar fe en Cristo Jesús como Salvador. Tenemos que reconocer a Jesús como el príncipe del universo, aquel que trae el mensaje del reino de Dios. Y eso que está en nuestro corazón, hay que confesarlo con nuestra boca. Y lo que confesamos con nuestra boca tiene que ser una expresión de lo que está en nuestro corazón. Hay que creer el mensaje de la resurrección, pero también hay que confesar que nosotros creemos en el Cristo vivo. En el versículo 10 volvemos a hablar de boca y corazón. Lo único que ahora se invierte y dice, porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. Así que tenemos una línea clara. Es necesario poner en palabra, verbalizar nuestra fe. Es necesario verbalizar nuestra fe. Pero esa fe tiene que salir de un corazón sincero. El apóstol Pablo continúa apoyando sus ideas en el Antiguo Testamento y esta vez cita unos versículos de Isaías, específicamente el capítulo 18, versículo 16 del libro del profeta Isaías en el Antiguo Testamento. De acuerdo a la interpretación que el apóstol Pablo le da a este versículo, la salvación está disponible tanto para las personas que son judías como las personas que no son de ese pueblo originalmente escogido por Dios. ¿Cómo es que él lo dice? Que toda persona que invoque el nombre del Señor será salva. No importa la tribu, no importa la estirpe, no importa de qué grupo venga o qué idioma hable. Toda persona que se acerque a Dios con fe sincera e invoque el nombre del Señor, puede alcanzar salvación. Dado que los versículos 9 y 10 afirman la importancia de confesar el señorío de Cristo para alcanzar la salvación, podemos concluir que cuando el apóstol Pablo aquí habla de invocar el nombre del Señor, está hablando de un solo Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Todo aquel que invoca el nombre de Jesucristo será salvo. Todo aquel que se acerque a Dios invocando el nombre de Jesucristo tiene oportunidad de salvación. Todo aquel que dé su corazón a Cristo Jesús y le busque con fe, tiene oportunidad de salvación. Los versículos 14 al 16 completan el argumento. Y entonces, Pablo dice que después que usted y yo hemos confesado esa fe, ahora tenemos que compartir esa fe. Y tenemos un argumento escalonado. Si usted recuerda, ayer vimos en el capítulo 5 que hay como una escalera, ¿verdad? Y hay una idea que lleva a la otra, a la otra, a la otra. Aquí encontramos 4 ideas relacionadas. Primero, no se puede invocar a Cristo si usted no cree en Él. Pero en segundo lugar, usted no puede creer si no escucha el mensaje. En tercer lugar, usted no puede escuchar si nadie predica. Y en cuarto lugar, una persona no puede predicar hasta que Dios la envía.
Vamos entonces a ver eso una vez más. ¿Cuál es el proceso para alcanzar la salvación? Primero, Dios llama a un creyente fiel a predicar. Segundo, ese creyente fiel tiene que proclamar el mensaje para que la gente lo escuche. En tercer lugar, la gente necesitada escucha el mensaje. Y en respuesta a ese mensaje escuchado, entonces pueden invocar el nombre de Jesucristo y creer en Él. Esto parece tan sencillo, pero es tan difícil. Miles y miles y miles de creyentes nunca comparten su fe con nadie. Personas que son creyentes fieles, que van a la iglesia, nunca le hablan de Cristo a nadie. No comparten su fe. No oran por los demás. No le dicen a la gente que en Cristo hay vida. No le dicen a la gente que en Cristo hay salvación. Nos quedamos callados. Es como si nosotros tuviéramos un tesoro y lo que hacemos es que lo enterramos. Y yo quiero que usted entienda lo que el apóstol está diciendo. Hay gente necesitada de Dios. Hay gente necesitada de una palabra de esperanza. Hay gente necesitada de una palabra de restauración. Hay gente que tiene una grave necesidad espiritual y necesitan que alguien les diga que hay esperanza en Cristo Jesús. Y ese alguien es usted. Ese alguien soy yo. Por lo tanto, Romanos 10 afirma que es necesario confesar a Jesucristo como Señor y Salvador. Y hay un elemento bien importante. Esa confesión debe ser pública. Pública. La iglesia cree en la pública confesión de fe. O sea, usted confiesa su fe delante de los demás. Y esa fe no solamente se dice en palabras, sino que se tiene que traducir en una vida agradable a Dios. Una vida que refleje los valores del reino de Dios. Los valores que nos transmite Jesús por medio de sus acciones y por medio de sus palabras, por el ejemplo de vida que nos ha dejado. Nuestra confesión debe ser pública y la gente debe ver en nosotros, debe discernir en nosotros por nuestra forma de tratarles que usted tiene algo que viene de parte de Dios para cada uno de ellos. La fe no es algo privado. Por ejemplo, allá en mi tierra la gente dice, no hable nunca de política ni religión, porque eso divide. Pero yo no le estoy hablando de hablar de religión, no le estoy hablando de hablar de religiosidad. Le estoy hablando de que es necesario que nosotros comuniquemos que hemos encontrado un gran amigo en Cristo Jesús. Hay un viejo himno que los viejitos como yo cantábamos allá en mi tierra, un himno tradicional que decía, hallé un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que Él ha hecho para mí. Hallándome perdido, indigno pecador, me salvó. Y hoy me guarda para sí. Me guarda del pecado, me libra de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Él consuela mi tristeza y quita todo afán. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Usted no tiene que ser un teólogo, necesita un magíster, ni una licenciatura para poderle decir a alguien que cuando usted ora siente la presencia de Dios en su vida. Que cuando usted lee la palabra
y lee un salmo como el 23 o el 91, usted siente que el Señor está ahí como un poderoso gigante. No podemos ser cristianos en secreto. No podemos ser cristianos calladitos para que nadie lo sepa. Del mismo modo, no podemos ser cristianos separados de una comunidad de fe. ¿Y por qué nosotros estamos recalcando esto? Porque han surgido movimientos que dicen que usted no tiene que ir a la iglesia y que usted no tiene que confesar nada. Que si usted tiene al Señor aquí en su corazón, calladito y sin que nadie lo sepa, y nunca va a ninguna iglesia, ya usted ha alcanzado salvación. Tenemos que enfrentar realidades. Número 1, usted no puede crecer en la fe por usted mismo. Usted necesita gente madura en la fe que le dirija a crecer en la fe de Jesucristo. Y aun cuando usted es un cristiano maduro, usted va a enfrentar crisis en la vida. Y cuando usted enfrenta la hora dura, la hora mala, qué hermoso es cuando los hermanos y las hermanas llegan a orar con nosotros. Necesitamos de otras personas maduras en la fe que nos apoyen en nuestro desarrollo espiritual. Nuestra fe tiene que vivirse en público. Tenemos que vivir nuestra fe en público. Tenemos que decirle a la gente que nosotros somos creyentes, sin tener temor alguno. Y nuestra confesión de fe debe ser pública. Nuestra confesión de fe debe ser pública. Debe ser una confesión que nosotros digamos con nuestros labios. Ahora bien, ¿cuánto poder tiene esa confesión de fe? Porque hay algo que tenemos que corregir. Muchas veces cuando usted va a una iglesia y se está predicando un sermón evangelístico y alguna persona confiesa fe en Jesucristo, el predicador le dice: repita estas palabras conmigo. Y tan pronto repite las palabras, el predicador dice: ya, usted es salvo, su nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Y claro está, si usted no es creyente y no sabía nada de la Biblia, usted no entiende mucho de lo que le están hablando. Pero hay personas que cometen el error de pensar que estas son como palabras mágicas, que es como una forma de decir palabras correctas para acceder a Dios. Hay personas que piensan que esto es como un conjuro o un encantamiento, pero no. La confesión de fe no es una colección de palabras mágicas que tienen poder en sí mismas. La confesión de fe no tiene poder en sí misma. Solamente tiene validez si revela un corazón que siente eso que usted está confesando. Déjeme ponérselo más sencillito. Todos los días hay gente que le dice a otra: te amo. Y cuando se dice con sinceridad, esas palabras son muy bonitas y muy poderosas. Pero cuando es una mentira, esas palabras se convierten en una forma de herir a los demás. Por lo tanto, confesar fe es importantísimo, es bien importante. Es un primer paso en un camino de fe. Pero esas palabras no tienen valor en sí mismas. Solamente tienen valor cuando reflejan lo que el corazón siente. No estamos hablando de una fórmula legal. No estamos hablando de unas palabras que usted tiene que decir para estar bien con Dios y satisfacer la justicia divina. Esto no es un arte de magia. No, mis hermanos. La verdadera confesión de fe sale de un corazón
sincero, que busca la presencia de Dios de manera intensa. Hay una imagen en el Salmo 42, versículo 1, que compara la sed de Dios con la sed de un venadito, un ciervo, que cuando va al arroyo y lo encuentra seco, grita. Es como un largo mugido que lanza para que los otros venados que están cerca y lo escuchen, puedan gritar y decir: de aquí hay agua. Nosotros, cuando decimos yo creo que Jesús es el Señor y yo acepto a Jesucristo como Señor y Salvador, debemos hacerlo de un corazón que busca la presencia de Dios, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Entonces, la confesión de fe es efectiva. Entonces, la confesión de fe tiene valor. Cuando es sincera. Cuando es sincera. A lo largo de los años, yo he desarrollado una corta confesión de fe que le voy a compartir ahora. Yo la voy a leer primero y después yo le voy a rogar que usted la repita conmigo. Se la leo primero. Buen Dios, he escuchado tu palabra y respondo con fe. Me arrepiento de mis pecados y ruego tu perdón. Confieso a Jesucristo como Señor y Salvador. Te ruego que aceptes mi confesión de fe, que me llenes de tu Espíritu Santo y me des el don de la salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted nunca ha hecho esta oración, hágala hoy, pero con fe profunda. Y si ya usted es una persona creyente, vamos a renovar nuestros votos con Dios y vamos a confesar públicamente nuestra fe.